Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada, y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Les agradecemos a su apoyo, su oración y todo lo que puedan hacer por este ministerio, porque nuestra intención es compartir lo mejor posible de nuestra habilidad la palabra de Dios, lo que Dios nos enseñe. Aunque hay muchos maestros, muchos predicadores, muchas personas que hablan de la palabra de Dios en las redes sociales y en cualquier medio de comunicación, siempre Dios puede tener una cosa específica para cada persona. Eso es muy importante que lo entendamos, de que cosas que ojo no vio, ni subió el corazón de nadie, ni oído yo, son las que Dios tiene para los que le aman, pero Él nos las revela por el Espíritu a cada persona en específico. Podemos hablar del mismo tema, pero Dios nos puede dar una revelación más amplia o diferente, siempre relacionada con lo mismo, de tal forma que Él quiere hablarle a todas las personas que puedan oír su palabra de alguna de otra forma. Entonces es bueno que le pongamos atención a la palabra de Dios y sigamos compartiendo lo que Dios nos enseña, así como este video. Pues si usted puede compartirlo con otras personas, porque de algo le puede servir a más de alguna persona, especialmente hablando de este tema que estamos tratando en estas últimas semanas, que se llama del Seol y el Abadón, porque en el capítulo 15 del libro de Proverbios, que estamos hablando de este libro ya de hace tiempo, aparecen estas palabras donde el escritor de este libro de Proverbios dice, y voy a leer en el capítulo 15 y en el verso 11, dice: el Seol y el Abadón están delante del Señor, cuánto más los corazones de los hombres. Y en el verso 24 dice: la senda de la vida para el sabio, la senda de vida del sabio, dice, o del justo, dice, es hacia arriba para que se aparte del Seol que está abajo. Estos dos versos aparecen aquí en este capítulo, y en el Antiguo Testamento se menciona en algunas formas diferentes, pero es muy raro que se mencione aquí, incluso que se mencione junto el Seol y el Abadón. En otra parte donde se menciona también es en el libro de Job, capítulo 26, verso 5, dice lo mismo, más o menos exactamente lo mismo, que el Seol y el Abadón están delante de Dios, no tienen cobertura. Y allá entonces dice que allá están los espíritus de los muertos, las sombras de los muertos, dice Job. Y esa palabra, al igual que en el libro de Isaías, como leímos en una ocasión pasada, en el capítulo 14, donde narra la llegada de Satanás al infierno, al Seol. Y una de las razones por las que estamos interesados en hablar de este tema es porque la verdad nunca se ha hablado mucho de este tema, mucho menos hoy en día, cuando pues hay cierta o mucha apostasía en muchas personas que se autodenominan como cristianas. Ya no se diga religiones que también se autodenominan cristianas, pero que creen y niegan mucho de lo que es la palabra de Dios, y esta es una de las doctrinas que niegan, que el infierno no existe. Otros dicen de que pues nadie hay en el infierno, que hasta después, muchos años, 1000 años después, es que Dios va a poner ahí a ciertas personas. Otros creen que incluso al final de los días Dios va a perdonarle a todo el mundo, incluyendo al mismo diablo. Así que por eso niegan que el infierno existe, y la razón es porque dicen que si Dios es amor, ¿por qué Dios va a condenar o por qué va a permitir que muchas personas este sea su destino final? El Seol, el infierno, el Hades, como lo dice en el Nuevo Testamento, el Gehenna, también el Señor Jesucristo usa esa palabra, y el infierno, que es la parte inferior de la tierra. Pero desafortunadamente o afortunadamente, porque la justicia de Dios lo demanda también, aquí en este mundo, si alguien comete un crimen, y dependiendo de qué crimen cometa, puede ser desde robarse solamente un dulce hasta robar un banco, pues las dos personas pueden ir al mismo lugar, a la cárcel. Así que ya la sentencia y el castigo es diferente, pero los dos van a ser privados de la libertad. Y eso es en este mundo, que estamos llenos de personas injustas, de jueces injustos, de leyes que no se llevan a cabo, donde hay favoritismo, amiguismo, donde el dinero muchas veces decide quién vive y quién no. Bueno, pero delante de Dios no, Dios es justo, y Él va a hacer que se cumpla toda justicia y todo aquel. Y por eso, ¿qué caso tendría que Cristo hubiera venido hace 2000 años y entonces Dios iba a perdonarle al final de cuentas a todo el mundo? O si Dios no hubiera hecho un lugar de castigo como una cárcel, no tendría ningún sentido. Dios sería el ser más
más fuera de sus cinco sentidos. Diríamos que es el ser más que no incoherente, porque ¿para qué venir a morir a sufrir tal humillación si la situación no era tan grave? Pero no, en el libro de los Hebreos dice que porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Señor Jesucristo es la verdad. Dice, ya no queda otro sacrificio por el pecado, ya no queda otro Cristo, ya no queda otro Cordero de Dios, ya no hay otro Jesús, dice, lo único que queda es una expectación de juicio, y horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Dice, si pecaremos voluntariamente después de que ya Cristo vino hace 2000 años, ya cada quien es responsable por sus propios pecados, cada quien es responsable por su propia vida. Dice, lo único, y porque ya no hay otro Cristo, ya no hay otro Cordero de Dios, y lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Así que ahí está la advertencia bien clara en ese libro de Hebreos. En el Nuevo Testamento mucha gente dice que entonces, como estamos en tiempo de gracia, ya ni se debería de hablar del infierno, porque lo consideran que algo innecesario o que puede ofender, pero leímos la ocasión pasada también en el libro de Lucas capítulo 1 y verso 17 y 18, donde Juan el Bautista sí que como hablaba, pues un hombre muy fuerte, les decía, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Dice, den frutos dignos de arrepentimiento, dice, porque Dios ya tiene el hacha puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hablando que en tiempo presente, no dice, un día va a ser echado, no. Ahí está bien claro. Y después de eso dice ahí la palabra de Dios, y este Juan el Bautista, con muchas exhortaciones y cosas como esta, dice, les anunciaba las buenas nuevas. Ahí dice que son buenas nuevas lo que Juan les decía. ¿Por qué? Bueno, porque es una advertencia. Así como aquí en este mundo, cuántas advertencias. Si usted maneja, por ejemplo, para empezar, hay muchos países como Estados Unidos donde el gobierno le exige que tenga un seguro para su carro, para andar manejando, por seguridad de usted, de las demás personas, en caso de que pase un accidente o algo. Dependiendo qué seguro tenga, es para protegerse, y le están advirtiendo con ese seguro de que pueden haber cosas graves en un accidente, y eso es para prevenir problemas. Y cuando usted va manejando en el camino está lleno de señales, dale a la derecha, dale a la izquierda, no te metas aquí, hay peligro allá, hay curvas, hay montañas, hay todo, son puras advertencias. Entonces, y todas esas advertencias no pueden ser malas noticias, al contrario. Y la cosa está de que si hay necesidad de que manejemos por caminos así, y todas las carreteras tienen sus señales, pues tenemos que hacerlo, no podemos evitar todas esas advertencias y peligros. Así también nosotros ya venimos a este mundo, y lo menos que puede hacer Dios es advertirnos de lo que puede llegar a pasarnos si despreciamos su palabra, si despreciamos la salvación que solamente en Cristo podemos obtener. Así que son buenas noticias, por eso ahí dice la palabra de Dios, no nosotros, sino que la palabra dice que lo que Juan les decía eran buenas nuevas, buenas noticias, porque son advertencias que si una persona es sabia y las toma en serio, se va a evitar mucho dolor, mucho sufrimiento. Y aquella que es insensata, como leemos en el libro de los Proverbios, que está lleno de esa palabra de insensato, de una persona que desprecia la palabra de Dios, pues le va a ir mal, siempre va a acabar mal. Entonces queremos aclarar de que este lugar, Seol, Hades, infierno, como se le llama en el Nuevo y en el Viejo Testamento, existe aquí en la tierra. Dios lo hizo allí, y se llama Seol, más que nada significa región de los muertos. Así que este mundo donde vivimos, este planeta Tierra, está hueco por dentro, porque es la parte inferior de la tierra. Allí Dios quiso poner ese lugar, porque allí Dios hizo el lugar de castigo. Dijo en una ocasión el Señor que para el diablo y sus ángeles en su rebelión. Pero si los hombres los siguen a Él, pues también van a tener parte en ese lugar. ¿Y cómo podemos entonces ir de acuerdo a la Escritura? En el Antiguo Testamento leímos la vez pasada en el libro de Isaías de lo que es la llegada de Satanás cuando desciende al infierno.
Y vea que ahorita solamente estamos hablando de lo que es, aclarando de que este lugar, Seol, región de los muertos, existe y que está aquí en la tierra, en el parte inferior de la tierra. Pero después vamos a hablar también del Abadón, porque vea cómo relaciona el Seol y el Abadón están delante del Señor. Y luego dice, cuánto más los corazones de los hombres. Relaciona el Seol, el infierno, el Abadón, que es otro lugar en el mismo infierno, en el mismo Seol, pero también es el nombre Abadón también le corresponde a un ángel. En el libro de Apocalipsis hemos dicho antes, y ahí está escrito en el capítulo 9, donde habla de una plaga, la plaga de las langostas. Dice que salen del pozo del abismo en el tiempo de la gran tribulación. Salen del pozo del abismo, dice, como humo, y de entre el humo salen estas langostas, y ahí las describe cómo son, como ruido de caballos, tienen como cara de humanos, como coronas también, pelo como de mujer, dice, y tienen colas como de escorpiones para atormentar a los hombres por 5 meses. Dice, y salen del pozo del abismo, y dice, y tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en griego es Apolión, y en hebreo es Abadón. Da allí, curiosamente, el Espíritu Santo de Dios quiso que se describiera así, y da la definición que en griego es Apolión, y en hebreo es Abadón, y significa destrucción o destructor. Eso es lo que significa Abadón o Apolión, y aquí en el Viejo Testamento pues solamente da el nombre Abadón porque estaba en hebreo para los judíos solamente, pero es curioso cómo lo asocia aquí el Seol con el Abadón, y luego dice que están descubiertos delante de Dios, están delante de la presencia de Dios. Dice, cuánto más los corazones de los hombres, y después vamos a ver por qué relaciona la Escritura este lugar, este nombre Abadón con el Seol y los corazones de los hombres. Acuérdese que el Señor Jesucristo en una ocasión lo criticaron a él y a sus discípulos porque no se lavaba las manos para comer, los escribas y fariseos. Y él les dijo, eso, si te lavas las manos, pues está bien, pero eso no significa que eso te va a lavar el corazón. ¿No? Dice, lo que entra por tu boca, comida, lo que sea, se va al estómago y después se va a la letrina o al baño, dice. El Señor les explicó a los apóstoles y a la gente aquella. Dice, pero lo que sale de tu boca, eso viene desde el corazón. Todos los homicidios, los malos pensamientos, las lujurias, las fornicaciones, los adulterios, todo tipo de mal, dice, viene desde el corazón. Así que si te gusta la higiene está bien, pero si no te gusta la higiene del corazón, ¿de qué te sirve que te veas bien por fuera? Él les dijo a los escribas y fariseos, ustedes son como tumbas blanqueadas, por fuera se ven muy bonitos, saciados y todo. Si así limpiaran su corazón sería otra historia, dice, pero lo malo está que ustedes se conforman solamente a verse bien por fuera. Del corazón, asocia ya el Seol, el Abadón y los corazones de los hombres, porque vamos a ver qué tan terrible es la situación de los seres humanos cuando no se preocupan por guardar su corazón. En un proverbio leímos que dice, sobre toda cosa que tú guardas, sobre toda cosa que tú aprecias, guarda tu corazón, dice, porque de allí fluye la vida. Hemos dicho que por eso el raíz de todos los problemas de los seres humanos no es intelectual. Ya eso es un problema serio para hoy en día, desde que los hombres se apartaron de Dios, desde Adán y Eva. Pero la raíz del verdadero problema es espiritual. Por eso ahí dice el Señor que todo lo malo sale desde el corazón. Entonces, vamos a leer ahí en el capítulo de Isaías lo que dice la Escritura en cuanto a la llegada de Satanás, de Lucifer, porque queremos aclarar que ese lugar existe y que la gente que llega allí está consciente de lo que está pasando. Entonces vamos a leer para una vez más porque es muy importante. Dice en el capítulo 14 y en el verso 9 dice, el Seol debajo de ti se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta los espíritus de los muertos a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Has sido derribado al Seol. Tus ostentaciones y la música de tus arpas
Dice, todo se vino al Seol. Dice, debajo de ti lo único que te espera son larvas que se extienden como cama y los gusanos serán tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, porque tú decías en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. En el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, tú has sido derribado hasta el Seol, a lo más profundo del abismo. Vea, aquí está narrando de la llegada de Satanás cuando es apresado en el libro de Apocalipsis. Al final del capítulo 19, 20, 21, por ahí, dice que Dios ya cuando termina todo ese periodo de la gran tribulación, manda un ángel para que aprecie a Satanás, lo encadene y lo eche al pozo del abismo. Aquí es lo que está narrando aquí. ¿Qué pasa cuando llega allí? Le dan la bienvenida a todos estos. Dice que reyes, príncipes, gente importante. Incluso aquí dice que las sombras, los espíritus de las sombras que habían allí. Y esa traducción en el libro de Job también es la misma traducción. En el capítulo 26, verso 5, donde dice que las sombras, dice, los espíritus despertaron a su venida de él. Y es allí, lo traduce como las sombras de los gigantes. Los gigantes que habla allá en el libro de cuando Moisés conquistó la tierra, incluso gigantes que habían en el tiempo del diluvio, poquito antes del diluvio. Dice que ellos también, los espíritus de ellos, fueron a darle la bienvenida a Satanás. ¿Por qué se admiran tanto estos? Aquí dice que son reyes y gente importante del pasado. Tal vez allí va a estar Alejandro Magno. Tal vez allí van a estar muchos Césares de Roma, emperadores, muchos faraones, gente importante, tal vez Hitler ahí va a estar, y le dan la bienvenida. Y entonces, ¿por qué? Porque hasta cierto punto les sirve a ellos de consuelo, porque dicen, ¿cómo? Tú también te debilitaste como nosotros, porque acuérdese que Satanás, dice la palabra de Dios, que Dios lo hizo el ángel más bello y que era el sello de la perfección, acabado de hermosura. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel, allí habla también de todo él y de su caída, que estaba lleno de sabiduría, pero un día se le ocurrió rebelarse contra Dios, cayó y ya jamás se pudo levantar. Entonces aquí esta conversación, estas palabras que están escritas aquí, no necesariamente salieron del pensamiento de Dios, ni del profeta. Son palabras que le van a dirigir a Satanás cuando llegue allí. Tú también te debilitaste como nosotros, Lucifer. Qué bárbaro si tú eras el sello de la perfección. No que ibas a subir al cielo, a las estrellas de Dios, y que te ibas a sentar en el trono de Dios, hasta en el monte del testimonio, a los lados del norte. No que tú ibas a dominar y hacer y deshacer. Pero mira, fuiste derribado por tierra y vas a ir a dar hasta lo más profundo del abismo. Del abismo, acuérdese, que el Seol, abismo y Abadón, todo eso tiene que ver allá en el lugar de la región de los muertos, porque la región de los muertos, esta es una conversación entonces, y queremos aclarar que este lugar existe, y allí le van a dar la bienvenida a todos estos reyes, gente importante, a Satanás cuando llegue. Están conscientes, plenamente conscientes de quién llega allí, y le van a dar la bienvenida. Entonces vean, en el libro de Lucas también, lo vamos a leer después si Dios nos permite, en el Nuevo Testamento o lo que se considera el Nuevo Testamento ya, capítulo 16 del libro de Lucas, donde el Señor Jesucristo mismo habla de este rico y de Lázaro. Lázaro, que era un mendigo, una persona que estaba extremadamente en la pobreza, que estaba enfermo. Dice que incluso los perros llegaban a lamberle las llagas de su enfermedad. Nadie se preocupaba por él. Es una historia muy triste y muchos lo consideran, gente religiosa, especialmente gente que se considera cristiana, dicen que es una parábola. Y cuando dicen que es una parábola, todo lo que quiere decir la gente cuando dicen que eso es una parábola, es que no era verdad, pues. Que eso no necesariamente es verdad. Y en otras palabras están diciendo que el Señor Jesucristo se inventaba historias nomás para entretener a la gente, o que era hasta cierto punto mentiroso. No, eso no era una parábola, eso fue un hecho real, porque el Señor Jesucristo dice, cuando Él empieza a narrar, dice, hubo
hubo un hombre rico. ¿Existió? ¿Qué es eso de hubo? Pues que existió en algún tiempo de la historia. Dice que se vestía con púrpura, que hacía fiesta todos los días. Y también dice había este hombre Lázaro que era muy pobre. Y lo más seguro es que eran descendientes de Abraham, de los israelitas, ¿verdad? Por la narración que cuenta ahí el Señor Jesucristo. Entonces, pero dice que llegó el día que murieron los dos. El rico, dice, fue enterrado en su tumba. Y Lázaro, dice, cuando murió inmediatamente, pues fue llevado al seno de Abraham. Ahora, lo que dice que al rico lo enterraron en su tumba era porque era una persona, pues, conocida y tenía dinero y tenía familia. Y pues lo menos que podían hacer ya muerto es darle una tumba. Entonces al rico lo ponen en una tumba porque seguramente tenían con qué hacerle una tumba, pero Lázaro, como era una persona tan pobre, pues yo creo que ni tumba le dieron. Pero dice que entonces el rico, después de que fue enterrado, levantó sus ojos inmediatamente, dice, en el Seol, en la región de los muertos, porque la región de los muertos, ahí mismo el Señor Jesucristo narra de que era un lugar dividido, allá en el infierno, en la parte inferior de la tierra. La región de los muertos estaba dividido, por lo menos hasta el tiempo del Señor Jesucristo. Dice que había una gran cima, porque el rico entonces, dice, cuando vio que Lázaro, que murió en su cuerpo también, porque eso es lo que muerte significa, separación solamente. Primeramente separación del físico, del cuerpo, el alma se separa del cuerpo y va al cielo. Desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó, todo ser humano que cree y que muere en Cristo tiene acceso a la presencia de Dios en el mismo cielo. Un día nos va a resucitar en el arrebatamiento. Y entonces todas las personas que mueren, es así, desde que mueren, desde el tiempo de Adán y Eva hasta ahora, su entrada a la región de los muertos siempre es allí. No hay términos medios, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay lugares entre medios. No, la Biblia no menciona absolutamente nada de eso. Y si existieran aquí en esta ocasión, cuando el Señor habla de que es la más clara de toda la Biblia, de dos personas que estaban allí, que llegaron a la región de los muertos. Uno le tocó en el lugar de tormento y el otro le tocó en el seno de Abraham, que era un lugar de descanso. Se cree que allí es donde Dios puso, ese era el paraíso que le había dado a Adán y Eva, porque después de que pecaron, Dios los echó del paraíso y lo removió también. Entonces se cree que Dios lo puso allí para que todos los que fueran muriendo en fe, creyendo en Él, sirviéndole a Él, como Noé, como Abel, todos aquellos, pues llegaran a ese lugar de descanso, mientras el Señor venía al mundo y ejecutaba la redención por nuestras almas, pagaba el precio por nuestras almas en la cruz. Después se cree que según la palabra de Dios en el libro de Efesios y otros lugares, que Dios, el Señor, cuando resucitó, se los llevó hasta el cielo. Ya no había necesidad de que estuvieran ahí. Dice que se llevó cautiva todos aquellos que estaban cautivos allí. Pero entonces ahí el Señor narra cuando estos dos mueren, de que este Lázaro estaba en el otro lado, que dice que había una cima, y en unas traducciones dice, había un gran abismo entre el lugar de tormento y el lugar de descanso, porque el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, mira, ¿por qué no mandas a Lázaro a que me moje la punta de su dedo en agua y después me la ponga en mi lengua? El tormento era tan terrible que se conformaba con que le mojaran un poquito la lengua, después de que aquí en la tierra dice la Biblia que fue rico y que todos los días hacía fiesta. No le faltaba de seguro el vino, no le gustaba, si le gustaba la cerveza, todo lo que existió en aquel entonces, pues no le faltaba nada. Pero fíjese qué trágico y qué terrible que una persona disfrute de todo lo que y le dé gusto a su carne aquí. Y ya sea que sea uno rico o pobre, lo que sea, el problema con los seres humanos, ya sea que seamos ricos de cualquier sociedad o lo que sea, de cualquier nación o cultura, lo malo está que nos conformemos con lo que este mundo nos ofrece. A uno les ofrece mucho, a otros poco, a otros nada. Sin embargo, la gente prefiere conformarse con lo que este mundo le ofrece, en vez de venir a Cristo y tener esperanza de vida eterna como este Lázaro. Él no renegó de su enfermedad, no renegó de Dios, no renegó de nada. Y dice que él se mantuvo fiel hasta que murió.
Porque aquí en este mundo, vea, de que por mucho que uno sufra, por mucho que uno llore, por muchas calamidades que uno pase, se acaban, se terminan. No son para siempre. En cambio, ya entrando a la vida eterna, ya entrando a la eternidad, ya todo es para siempre. Y el tiempo no existe. Y allí llegó entonces el rico y se dio cuenta de su terrible error. Pero ya era demasiado tarde, entonces lo único que puede hacer es decirle a Abraham, dice, porque podía comunicarse con él. Y le dice, manda a Lázaro que me traiga un poquito de agua. Dice, no se puede, dice, ese gran abismo que está entre nosotros. Acuérdese que allá en la venida de Satanás, en lo que leímos, dice que él lo mandan hasta lo más profundo del abismo, o sea que más para abajo todavía, mucho más hasta lo más profundo. O sea que hay personas que según la palabra de Dios, según el pecado por el cual mueran y se vayan a ese lugar, así Dios los va a poner en un lugar específico. Y hay unos que se van a ir hasta lo profundo, hasta el abismo, porque la maldad de muchas personas es demasiada. Y total de que entonces, Abraham le dice, no podemos cruzar ni tú para acá, ni nosotros para allá. Y le dice, y vea lo que le dice Abraham. Abraham, vuelvo a repetir, es un lugar real y están conscientes de todo, quién llega, porque Abraham está bien actualizado de lo que pasa. Abraham vivió, para el tiempo del Señor Jesucristo, Abraham ya había vivido así unos 1500 años o más. Y sin embargo está bien actualizado de lo que pasa Abraham. Y le dice, no se puede, dice. Además le dice, acuérdate que tú tuviste tus bienes allá en la tierra. Abraham sabe que fue un hombre rico, que tuviste en abundancia cosas buenas, dice, pero ahora tú eres atormentado por haberte dejado cegar por esas cosas buenas que tuviste, por esa riqueza. La riqueza te cegó, tú, hombre rico. Te dejaste cegar por la vanagloria. En vez de que te hubieras hecho más agradecido por tener en abundancia, te hiciste peor, más arrogante, porque eso es lo que normalmente pasa con los seres humanos. En vez de que seamos más agradecidos cuando Dios más nos da, más arrogante se hace uno, más soberbio, más por humillar a los demás, en vez de compartir y ayudar. No, pero este rico era uno de esos que estaba prosperado por fuera y totalmente muerto en la miseria por dentro. Y Abraham se lo dice, tú te conformaste con lo que tú tuviste ahí en la tierra, cometiste un gran error, porque tu alma, pues tu cuerpo se muere y tu alma tiene que estar aquí. Si quieres salvar su alma, si uno quiere salvar su alma en Cristo, por la fe en Cristo, uno tiene que sacrificar al pecado, sacrificarse a todo aquello que sea pecado. Pero si uno quiere vivir en deleites en este cuerpo, entonces uno tiene que sacrificar el alma, porque no se puede atender a los dos. Y es lo que le pasó a este rico. Y Abraham le dice, no se puede hacer ya nada. Dice, además tú tuviste en abundancia ya. Y el rico no le responde nada. ¿Por qué? Porque el rico sabía que iba a acabar mal, pero nunca quiso atender a su alma, nunca quiso darse cuenta de eso. Y ahí está. Entonces son personas que están conscientes en este lugar que se llama región de los muertos, y está este lugar de tormento que se llama Hades. El Hades, el infierno, lugar de tormento. Y entonces son lugares por los que la gente, pues muchas religiones, muchas creencias, incluso entre el mismo cristianismo, o no quieren hablar del tema, o lo niegan, o que ya no existe, y es un error gravísimo hacer eso. Porque la palabra de Dios nos manda que tenemos que hablar todo lo que tengamos que hablar de la Biblia. Hay muchas personas que no quieren que se les hable de dinero, cuando que el Señor habló de dinero y toda la Biblia habla de dinero, de posesiones. ¿Por qué no quieren? Porque hay muchas cosas entre el mismo cristianismo. Gente que tiene años no quieren que les toquen su dinero, no quieren que les toquen sus posesiones. Y claro que hay ladrones en todas partes, pero ese es otro asunto. Si la Biblia dice que tenemos que hablar de dinero, pues tenemos que hacerlo, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos y ya. Si quiere que hablemos del infierno, tenemos que hablar de eso y ya. Y quiere que hablemos en contra de algún pecado en específico, tenemos que hacerlo y ya. Si no, entonces el Señor por esa ocasión dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo?
Si no van a hacer lo que yo digo, entonces ¿para qué me llaman Señor? Mejor no me llamen Señor. ¿Eh? Pero pues así es, se tiene que hablar todo lo que dice la Biblia, porque toda escritura es buena, dice, para enseñar, para redarguir, para que los hombres estén preparados para toda buena obra. Toda escritura es buena, nomás hay que saberla hablar como lo mejor de nuestra habilidad y guiados por el Espíritu Santo, porque todos son buenas nuevas. Toda la palabra de Dios son buenas nuevas para aquel que tiene un corazón sincero. Ahí entonces en el verso de Proverbios capítulo en el 15:24, donde vuelve a mencionar, dice, la senda, el gol, la meta del justo, dice, del sabio, dice, es apartarse, vivir para Dios, para apartarse del Seol abajo. O sea, la persona que está consciente de los peligros, dice, el Seol está ahí abajo, el lugar de castigo. Tengo que esforzarme para servirle a Dios lo mejor posible, vivir en fe, guardar su palabra, guardar su mandamiento, dice, para escapar de ese lugar que está ahí abajo. Esa es la senda, esa es la meta final de todo ser humano, de los apóstoles. Esa fue la meta de todos aquellos hombres que murieron agradándole a Dios. Escapar de ese lugar del infierno, porque todos, dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, todo ser humano, todo, el más buena gente que se haya conocido, Abel, José, Daniel, José de Egipto, todos los profetas, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el que lo escribió esto fue el apóstol San Pablo. Él también estaba destituido de la gloria de Dios, condenado a ese lugar de tormento, el Seol, en la región de los muertos. Pero el Señor vino hace 2000 años. En su misericordia Él quiso salvarnos y dio su vida y pagó un precio altísimo. Su cuerpo fue destrozado, fue destruido por nosotros. Acuérdense, su cuerpo de Él fue destruido por nuestro pecado. Porque eso es lo que causa el pecado, es destrucción. Y ese lugar, acuérdense, en ese lugar está el Abadón. Abadón es un lugar que está allí, pero también es el nombre, título de este ángel que significa Abadón, y eso significa destructor, destrucción y destructor. Dice que están delante de Dios, y que si el Seol y el Abadón están delante de Dios, cuánto más los corazones de los hombres. Así que tenemos que tener temor de Dios, andar en reverencia delante de Dios, porque otra cita que podemos leer muy importante es en el libro de San Pedro, en una de las cartas del apóstol San Pedro. Vean lo que voy a leer, porque esto está bien claro aquí, especialmente por mucha gente que niega que este lugar existe, y que los que están ahí están conscientes. En el capítulo 3 y en el verso 18, vean lo que dice en el primer libro del apóstol San Pedro. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice que el Señor vino y murió por nosotros, que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y que en este Espíritu, en el cual, dice, en este Espíritu fue que descendió, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvas. Y entonces sigue diciendo más, pero vean lo que dice, que el Señor Jesucristo cuando murió en la carne y fue vivificado en el Espíritu, y que en ese Espíritu Él fue y predicó. O sea, cuando cuando el Señor lo mataron, lo crucificaron, su cuerpo quedó allí, pero su espíritu de Él entonces descendió a ese lugar, a la región de los muertos, dice, y fue y le predicó a la generación de Noé. Le dijo, ¿por qué no creyeron a Noé? Y dice que estaban conscientes, porque fue y les predicó. No modo que iba ahí a hablar como alguien que no está en sus 5 sentidos el Señor. Fue y les predicó. Están conscientes, ese lugar existe, y la gente que está ahí está consciente, saben quién llega. Así que tengamos temor y estemos conscientes de esto, no despreciemos la palabra de Dios, porque si el Abadón
y el Seol están delante de Dios, cuánto más nuestros corazones. Hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que vive en nuestro corazón, porque del corazón es de donde sale toda la maldad, la porquería que hay en este mundo. Así que hay que enderezarlo con la gracia de Dios, viniendo a Cristo y viviendo para el Señor. Que Dios lo bendiga, hasta la próxima. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.